Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, la clase de Teología Pastoral. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo la organización de una iglesia evangélica, la estructura y funciones, importantísimo para ustedes o los que ya o tienen una congregación o los que vayan a estar formando por una congregación guiada por Dios, ¿no? Para que puedan tener todo organizado. Y saber lo que es una organización, ¿no? Una organización dentro de una iglesia. Pero para ello, antes de entrar, como siempre, vamos a estar leyendo la palabra en un versículo en Corintios, 1 Corintios 7 al 17, que dice así: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias. Muy importante que recordemos que en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cada quien tiene su función y está todo bien organizado. Tenemos un Dios de orden que Él desde el inicio hace todo en orden y organizado. Entonces también nosotros tenemos que estar organizados. Cuando vamos en este caso, a crear una iglesia, según su tamaño y según toda la organización, tenemos que ir organizando. Así sea pequeña, ir organizando desde pequeño hasta lo más grande cuando vaya evolucionando, creciendo por el tiempo. Bueno, vamos al tema. Primero, bueno, antes de meternos en la importancia de lo que es la importancia de la organización, comentar lo siguiente. La iglesia evangélica, ¿no?, con su enfoque en la experiencia personal de Jesucristo y la importancia de la evangelización, en este tiempo ha experimentado un crecimiento totalmente significado, no significativo, bueno, significativo en su entorno. Ahora, la estructura que es la que vamos a ver ahora, organizativa de esta iglesia o de las iglesias, puede variar, ¿no? Sí, realmente puede variar, pero se basa en principios bíblicos y busca facilitar la vida espiritual y ministerial de sus miembros. En esta clase vamos a ver en sentido general, ¿no?, de cómo puede estar organizada, es tanto lo que es el organigrama típico de una iglesia, ¿no?, evangélica. Donde describiremos los cargos, los roles, funciones y unas claves que conforman para su funcionamiento. Esto es muy importante. Ustedes, futuros pastores o ya están ejerciendo como pastores, puedan conocer esta organización, porque van a ver más adelante que ustedes tienen una responsabilidad muy grande y esa responsabilidad deben de estar organizados, muy organizados, para que puedan gestionar su congregación lo más eficiente posible y que todo marche bien desde el inicio. Bueno, vamos a ver la importancia de lo que es la organización. Primero, tenemos que ver por qué es importante la organización. Bueno, es fundamental tener una organización para su funcionamiento efectivo. Tenemos que estar desde el inicio con una estructura clara y definida para que quizás dentro de la organización no exista algún tipo de, diría, cargo, por llamarlo así, ¿no? Todos cumplimos un cargo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, pero si dentro de esa congregación, siendo pequeña, o que inicia de pequeña, porque hay iglesias que pueden empezar de grandes, hay unas que empiezan de pequeñas,
Pero dentro de esa organización pequeña no exista un cargo, un puesto de liderazgo, de líder en el momento, posteriormente se va conformando, pero ya ustedes saben cómo se hace, ya ustedes saben la función específica. Nunca improvisen algún tipo de función que no tienen ninguna idea de lo que va a cumplir esta función o esta misión dentro de su congregación. Pero la importancia de la organización primero va basada en un liderazgo responsable. La distribución de responsabilidad entre los diferentes cargos que ustedes asignan en la iglesia. Que tengan un liderazgo responsable y eficaz. O sea, un liderazgo responsable y eficaz. Eso es la imagen, ¿no? De lo que es que se está haciendo una buena organización dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Primero, también es importante porque si ustedes si tienen una organización, tienen una organización de esfuerzo. ¿Y qué es la organización de esfuerzo? La organización de esfuerzo facilita la coordinación de los diferentes ministerios y actividades de la iglesia. Más que todo evitando la duplicación de esfuerzo, asegurando un esfuerzo coherente. O sea, a veces tenemos muchos o unos ministros que están en funcionamiento y no tenemos organizado a cuál es su función específica, y ese ministro está haciendo lo mismo que otro ministro está haciendo, pudiendo ustedes como pastores principales utilizar este ministro para un fin específico y el otro ministro para otro fin específico, según sus llamados por Dios, que es lo importante. Los llamados los hace Dios y cada uno ustedes van a ser el administrador de este personal que va en una sola visión, una sola misión y visión, que es la de llevar la palabra, de llevar a la salvación a las almas perdidas. Y cuidar las que están ya dentro de la congregación, claro. También es importante para hacer el cumplimiento de la misión. Está hablando de la misión. O sea, para hacer una estructura en sí, es muy bien definida, una estructura bien definida dentro de su iglesia. Va a ayudar a la iglesia a cumplir su misión de evangelizar, discipular y servir a la comunidad. Eso es muy importante cuando se tiene una buena organización, que es el cumplimiento de la misión. Y por último, no menos importante, es el crecimiento espiritual. Ahora, la organización en sí dentro de su iglesia va a permitir en sí que los miembros de la iglesia se involucren en diferentes áreas de servicio, lo que contribuye al crecimiento espiritual. Entonces, cada uno de estos puntos importantes y que conlleva a una buena organización dentro de la iglesia. Entonces, también debemos decir por qué, porque sabiendo que es la importancia de la organización, ustedes dirán, oye, pero bueno, haciendo un pequeño resumen, ¿no? Y volví a repetir la palabra con importancia. Bueno, vamos a reforzar para darle un resumen de los cuatro principales fundamentos de la organización, de por qué es importante. Bueno, resumiendo, la congregación nos recuerda que somos parte de un cuerpo, parte del cuerpo que necesitamos los unos a los otros y que la fe se fortalece en la comunidad. Ahora, la comunidad nos permite, primero, recibir, vamos a decirlo, coloque por acá, no por acá, a este lado. Bueno, primero recibir la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Si nosotros tenemos una buena organización, es importante porque decimos la palabra de Dios. Nuestros miembros
de la iglesia. Si tenemos una buena organización, podemos compartir la fe con otros. La congregación nos permite compartir nuestra fe con otros cristianos. Y aquí estoy hablando de la organización, no me fijé un poco, y aquí estamos hablando de la congregación, que parece importante, parece igual, pero no lo es. Cuando organizamos algo, cuando nos organizamos, que es lo que estamos organizando dentro de nuestro ministerio, nuestra iglesia, organizamos, y es importante la organización, para que se congreguen los miembros de la iglesia dentro de nuestros cultos, nuestras diferentes actividades. Por eso es importante tanto la organización como es importante la congregación, que se congreguen todas estas personas, todos estos miembros, y cada día vaya creciendo la iglesia. Vuelvo, repito, ¿y por qué es importante esto? Bueno, primero porque se recibe la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando se congregan las personas, se proporciona o van para escuchar la palabra de Dios. Ellos se alimentan espiritualmente y reciben la enseñanza de la Biblia. Segundo, cuando se congrega, es muy importante compartir la fe con otras. La congregación nos permite compartir nuestra fe con otros cristianos, fortalecer nuestra convicciones y crecer juntos en la fe. También es importante congregarse, llevar la congregación, porque nos apoyamos mutuamente. Las congregaciones nos ofrecen un espacio para apoyarnos mutuamente en momentos de difícil dificultad y celebrar juntos la victoria y crecer en la unidad de la fe. Y servir a la comunidad. La congregación nos permite servir a la comunidad y compartir el amor de Dios con los demás y ser el instrumento de la bendición para el todo. Entonces, primero debemos tener una muy buena organización de lo que vamos a hacer, de lo que es nuestra iglesia, para que las personas se puedan congregar dentro de nuestra iglesia. Había confundido un poco, porque, si se dan cuenta, dice importancia e importancia. Yo había confundido no había visto que era congregación, había confundido algo. Dispensa. Seguimos. Ahora, vamos a ver cuál es el organigrama que debería ser una iglesia típico. ¿Y por qué digo típico? Porque este es un organigrama de una iglesia mediana o hasta mediana grande. Posiblemente tengamos o muchos empiecen por el llamado de Dios en una iglesia pequeña, pero esto no quiere decir que el día de mañana pueden estar disponibles cada uno de estos puestos con responsabilidades para poder ejecutar mejor la gestión de su iglesia. Primero tenemos al pastor principal. ¿Y qué es el pastor principal? Bueno, el pastor principal es el líder espiritual y administrativo de la iglesia. Es el líder que tenemos. Y ese líder, ¿cuál sería sus funciones? Bueno, primeramente predicar la palabra de Dios. Eso es lo primero, predicar la palabra de Dios. Se debe una persona que debe estar en búsqueda en constante santidad y estar alineado con la palabra de Dios totalmente. También una de las funciones es la dirección espiritual de la iglesia. Es el guía, o sea, el que guía a las personas espiritualmente. Tercero, importante, supervisa los programas de los ministerios de su iglesia, obviamente. Administra los recursos de la iglesia, todos los recursos que llegan, incluso si no hay recursos, buscar recursos
donaciones, X, aportes, para los ministerios, diferentes ministerios que están funcionando en la iglesia. Ser responsable de la disciplina y el crecimiento espiritual de la congregación. Eso también es importante. Estos son algunos. Habrá pastores que tienen mucho más, o habrá pastores que tienen mucho menos. Que no soy bueno con la administración, soy bueno predicando, soy bueno supervisando, soy bueno organizando, pero quisiera delegar eso a un ministro administrativo X que me colabore con ese ámbito. Todo eso, por eso le digo que este organigrama es un típico, un general, pero eso depende mucho del pastor principal, pero debería ser más o menos así. También tenemos los pastores asociados. Ahora, la iglesia más grande, que se vayan acudiendo más grandes, pueden tener pastores asociados. Estos pastores deben de ser pastores que trabajen en conjunto con el pastor principal. En conjunto. Pastor principal, él va a trabajar con los pastores asociados. ¿Cuáles serían sus funciones en sí? Si el pastor, bueno, primeramente, como es el pastor principal, puede delegar funciones a los pastores asociados. Uno de ellos es predicar y enseñar la palabra de Dios. También pueden supervisar los ministros específicos, un ministerio específico. Y puede asistir al pastor en algunos rangos administrativos o gestión que en un momento determinado el pastor general, el principal, no lo puede hacer. También tenemos una figura muy importante que quizás algunas iglesias no la conocen o quizás la conocen y no la apliquen porque es bíblico, que son los ancianos. Los ancianos son hombres maduros, pero maduros espiritualmente, que brindan consejo y liderazgo a la iglesia. Su responsabilidad incluye supervisar la doctrina y la disciplina de la iglesia, incluso asesoran al pastor principal en la toma de decisiones y oran por la iglesia y sus miembros. Recuerden que son ancianos y tienen hombres ancianos y ya son maduros espiritualmente. Son un nivel espiritual bastante grande y pueden aportan mucho conocimiento y en el ámbito espiritual. Esos son los ancianos. Y también tenemos, en algunos casos, los diáconos, que son los diáconos, los que no lo conocen. Hay un pastores que están empezando y a veces no conocen este término, o otros sí, y no saben la función. Bueno, los diáconos son hombres y mujeres también, que sirven a las iglesias en el área práctica. Práctica totalmente. ¿Cuál es su responsabilidad? Primero, ayudar a los necesitados. Ayudar a los necesitados, servir en la parte de administración de la iglesia, organizar eventos y actividades. Cada una de las cosas que ustedes dentro de su iglesia pueden asignar diáconos, tanto mujeres como hombres, para este tipo de actividades. Ejemplo, como le comenté al principio, el pastor principal no es bueno administrando, o no sé muy bien de administración, aquí las leyes son un poco estrictas, no sé de leyes, y dentro de la congregación puede estar una persona, sea mujer o sea hombre, que conozca las leyes y conozca la parte administrativa, y ese diácono, puede ayudar a colaborar con la iglesia para el crecimiento de ella. Y luego tenemos los ministros, de último, pero no menos importante. Okay. La iglesia evangélica suele tener variedades de ministerios, ¿no? Cada uno con su propio líder. Estos líderes son responsables de la planificación, desarrollo y ejecución de los ministerios específicos. Por nombrar algunos, ejemplo, Ministerio del Niño, Ministerio de Jóvenes, Ministerio de Adultos, Ministerio de Música, Ministerio de Misión, bueno, diferentes tipos de ministerios.
que, que esos ministerios van a estar liderazgo, tienen su líder dentro de su ministerio y su responsabilidad cada uno, según el tipo de ministerio que se vaya realizando, ¿no? Pero lo importante es que esos ministerios puedan cumplir su misión de lo que está dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Hay diferentes preguntas importantes que quizás se están haciendo, ¿no? Por lo menos, ¿cuál es la diferencia? Que me imagino que quedan un poco, este, o los que no lo conocen, ¿cuál es la diferencia entre el pastor en sí y el anciano? O sea, ¿cuál es la diferencia? Los ancianos o el anciano puede ser un pastor. Bueno, un pastor es el líder espiritual y administrativo de la iglesia, responsable de la predicación y enseñanza, como lo dije, ¿no? Ahora, los ancianos son hombres maduros espiritualmente, que brindan en la iglesia liderazgo espiritual. Se tiene su diferencia total. Ya el pastor principal va a ministrar todo y es el responsable de todo, el principal. Ustedes pueden apoyarse por el pastor o asignar a los ancianos según ya su criterio y el llamado de Dios que hacen estas personas según el nivel espiritual que tengan. Eh, ya hablé sobre los diáconos, ya lo conocen. Ahora, pueden hacerse una pregunta interesante que puede ser, ¿es necesario tener un organigrama formal en una iglesia evangélica? La verdad que no es obligatorio tener un organigrama formal en una iglesia evangélica, la verdad que. Pero sin embargo, una estructura clara y definida puede facilitar el funcionamiento de la iglesia, la coordinación de esfuerzos y el cumplimiento de la misión real de la iglesia. Entonces, si el enemigo se organiza, nosotros tenemos que estar más organizados y mejor organizados. Entonces, no vamos a tomar menos en cuenta la parte organizativa de nuestra iglesia. Tenemos que fortalecernos para y no hacer nada improvisto. No hacer nada improvisto. Hacerlo organizadamente es el principio. Recuerden que si la misión de Dios, si ustedes sienten el llamado de Dios para ser pastor, entonces si toman esa responsabilidad, la están tomando con Dios. Y es una responsabilidad bastante grande. Entonces, desde el principio, tienen que organizarse desde lo más mínimo para formar esto, que es la fortaleza, que es una organización muy importante porque es el cuerpo de Cristo. O sea, no es menos importante. No lo quieren hacer, bueno, pero no es menos importante. Muy importante la organización. Ahora, ¿qué más preguntas podrían hacer de esto? Bueno, de lo que le sugiero es que puedan hacer una especie de informe, pequeño informe, con un perfil de cada uno de estos puestos que van a cubrir tanto los ministerios, el diácono, los ancianos, los pastores asociados, y cada uno de ellos, ustedes hacerle una función, como una descripción de cargo de lo que van a hacer. Y ya ustedes tienen eso listo. También hacer un organigrama positivo, que decir que sea visual, colocarlo en su oficina, colocarlo al ingreso, el ingreso de los miembros de la iglesia, que vean cada uno de los miembros directivos, del pastor principal, de los pastores asociados, más que todo para que ellos, los miembros, conozcan quién es el pastor principal, quién es el pastor asociado, quién son esas personas que predican los domingos, o quién es esa persona que me tengo que dirigir para ir al ministerio del niño, ministerio de la juventud, X. Entonces, hagan un organigrama visible en la entrada, bueno, o sea, en una parte, una cartelera donde colocan cada una de las de un organigrama informativo, y de esa manera pueden ver los miembros de la iglesia
que es una iglesia bien organizada, así sea pequeñita, así sea pequeña, no hay problema. No vayan a pensar que porque sea una iglesia pequeña, no se necesita, o no vayan a crecer. O siempre dependerá de Dios el crecimiento que tengan ustedes dentro de su congregación. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos, y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, hasta luego a todos.